¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad y como siempre es un verdadero placer y un privilegio el poder compartir con ustedes este ratito. Y como todos nuestros programas, los invitamos a tener a la mano lápiz, papel y su Biblia para que participen con nosotros en nuestra trivia y también para que también participen con nosotros de repente en los pasajes bíblicos que aquí les vamos a dar. Comenzamos con nuestra trivia, amigos. Dos preguntas pendientes. Primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Esto, amigos, lo encontrarán en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Y segunda pregunta pendiente de nuestra trivia, ¿dónde dice la Biblia? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde dice esto, amigos? Esto está en Juan, capítulo 1, versículo 23. Primera pregunta para el día de hoy. Si gustan apuntar amablemente, primera pregunta de la trivia, ¿dónde dice la Biblia? Muchos serán lavados, blanqueados y purgados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ningún impío comprenderá nada. Solo los doctos comprenderán. Qué bonita sentencia. Repito, amigos, muchos serán lavados, es el purgatorio, blanqueados y purgados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ningún impío comprenderá nada. Solo los doctos comprenderán. ¿Dónde dice la Biblia, amigos, este pasaje tan interesante? Y nuestra segunda pregunta para el día de hoy, ¿dónde dice la Biblia? Sea su lenguaje sí cuando sí y no cuando no, que lo que pasa de aquí viene del maligno, dice el Señor Jesús. ¿Dónde dice esto, amigos? Llámenos a feyrazon@mariavision.com. Participen, háganos preguntas, comentarios, quejas, de todo se vale, con tal de que nos ayuden a mejorar este programa que hacemos de todo corazón para ustedes. Y para aprovechar el tiempo, entramos en tema. Recuerden que estamos recorriendo brevemente a los 36 doctores que ha reconocido la Iglesia en estos 2013 años de existencia aquí en el planeta y en la civilización humana. Hoy hablaremos de uno de los más grandes de verdad. Hoy nos toca compartir con ustedes a San Alberto Magno, este gran santo y gran científico y gran pensador y gran filósofo. San Alberto Magno nació en Luingen, en Baviera, en 1206 y murió en Colonia el 15 de noviembre de 1280. Sacerdote, obispo y doctor de la Iglesia, fue un destacado teólogo, geógrafo, filósofo y figura representativa de la química y en general un polímata de la ciencia medieval. Su humildad y pobreza fueron notables. Estudió en Padua. Teníamos por ahí unas imágenes, no sé si en cabina nos las hagan favor de pasar, sobre San Alberto Magno, donde tomó el hábito de Santo Domingo de Guzmán y profundizó en el conocimiento de la filosofía aristotélica, y en París, donde se doctoró en el año 1245. Enseñó en algunas de las pocas universidades que existían en ese momento en Europa. También desempeñó su trabajo en distintos conventos a lo largo de Alemania. En la Universidad de París tradujo, comentó y clasificó textos antiguos, especialmente de Aristóteles. Añadió a esto sus propios comentarios y experimentos. Aunque Alberto Magno no veía los experimentos como lo verían luego los fundadores de la ciencia moderna, y en especial Galileo Galilei, sino que en su opinión la experimentación consistía en observar, describir y clasificar. Este gran trabajo enciclopédico sentó las bases para el trabajo de su discípulo Santo Tomás de Aquino. También trabajó en botánica y en alquimia, destacando por el descubrimiento del arsénico en 1250. Este elemento de la tabla periódica, amigos, que por cierto es venenoso, el arsénico,
Fíjense, lo descubrió San Alberto Magno. Era un científico de verdad. En geografía y astronomía explicó con argumentos sólidos que la Tierra es redonda. En 1259 fue ordenado obispo de la sede de Ratisbona, cargo que dejaría poco tiempo después, habiendo remediado algunos de los problemas que tenía la diócesis. En 1263, el Papa Urbano IV aceptaría su renuncia, permitiéndole volver de nuevo a la vida de comunidad en el convento de Wurzburgo y a enseñar en Colonia. Murió a la edad de 74 años, cuando se hallaba sentado conversando con sus hermanos dominicos en Colonia. Antes había mandado construir su propia tumba, ante la que cada día rezaba el oficio de difuntos. Está enterrado en la cripta de la iglesia de San Andrés, en Colonia, en Alemania. Sus obras, recogidas en 21 volúmenes, fueron publicadas en León en 1629. Fue beatificado en 1622, pero la canonización se haría esperar todavía. En 1872 y en 1927, los obispos alemanes pidieron a la Santa Sede su canonización, pero sin éxito. El 16 de diciembre de 1931, Pío XI lo proclamó doctor de la Iglesia, lo que equivalía precisamente a la canonización. Su fiesta en la Iglesia Católica se celebra el 15 de noviembre. San Alberto es el patrono de los estudiantes de ciencias naturales, ciencias químicas y de las ciencias exactas. Benedicto XVI habla de San Alberto Magno, el científico y el santo. Y este Papa emérito nos habla un poco sobre San Alberto y nos dice: queridos hermanos y hermanas, uno de los más grandes maestros de la teología medieval es San Alberto Magno. El título de grande con el que ha pasado a la historia indica la vastedad y la profundidad de su doctrina, que él asoció a la santidad de la vida. Pero ya sus contemporáneos no dudaban en atribuirle títulos excelentes. Un discípulo suyo, Ulrico de Estrasburgo, lo definió como asombro y milagro de nuestra época. Nació en Alemania a principios del siglo XIII y aún muy joven se dirigió a Italia, a Padua, sede de una de las más famosas universidades de la Edad Media. Se dedicó al estudio de las llamadas artes liberales: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música, es decir, de la cultura general, manifestando ese tipo de interés por las ciencias naturales, que se convertiría bien pronto en el campo predilecto de su especialización. Miren, amigos, aquí yo podría decirles que podemos considerar a San Alberto Magno el padre de la universidad tal y como la conocemos el día de hoy. Hasta la época de San Alberto, la universidad era una especie solo de seminario con una o dos materias esenciales para la formación sacerdotal. Es San Alberto el que abre la universidad a cosas no solo religiosas, sino naturales y también humanistas. Podemos agregar, y lo leemos más tarde, que él es el creador de la filosofía como materia de estudio en las universidades. Por lo tanto, podemos decir que es uno de los padres de la universidad tal y como la conocemos. Es muy curioso, amigos, que ahora muchas universidades vomitan a la iglesia porque se dicen laicas. Es como echar a la madre del seno familiar. Son obra de la iglesia las universidades de todo el mundo, amigos, ¿eh? Ahora hay universidades muy nuevas que ya no toman en cuenta ese origen tan importante. Siguiendo con San Alberto, dice: durante su estancia en Padua, frecuentó la iglesia de los dominicos, a los cuales se unió después con la profesión de los votos religiosos. Las fuentes hagiográficas dan a entender que Alberto maduró gradualmente esta decisión. La relación intensa con Dios, el ejemplo de santidad de los frailes dominicos, la escucha de los sermones del beato Jordan de Sajonia, sucesor de Santo Domingo en la guía de la Orden de los Predicadores, fueron los factores decisivos que le ayudaron a superar toda duda, venciendo también resistencias familiares. A menudo
En los años de la juventud, Dios nos habla y nos indica el proyecto de nuestra vida. Como para Alberto, dice Benedicto XVI, también para todos nosotros la oración personal nutrida por la palabra del Señor, la frecuencia de los sacramentos y la guía espiritual de hombres iluminados son los medios para descubrir y seguir la voz de Dios. Recibió el hábito religioso del beato Jordan de Sajonia. Tras la ordenación sacerdotal, los superiores lo destinaron a la enseñanza. En varios centros de estudios teológicos anexos a los conventos de los padres dominicos, las brillantes cualidades intelectuales le permitieron perfeccionar el estudio de la teología en la universidad más célebre de la época, la de París. Desde entonces, San Alberto emprendió esa extraordinaria actividad de escritor que habría proseguido durante toda su vida. Le fueron asignadas tareas prestigiosas. En 1248 fue encargado de abrir un estudio teológico en Colonia, una de las capitales más importantes de Alemania. Traíamos unas imágenes, insisto, pero algo pasó. Les pido disculpas por esto, amigos, a nombre del equipo de producción, donde vivió en muchas ocasiones y se convirtió en su ciudad de adopción. De París llevó consigo a Colonia un alumno excepcional, Tomás de Aquino. Bastaría solo el mérito de haber sido maestro de Santo Tomás para nutrir profunda admiración hacia San Alberto. Entre estos dos teólogos se estableció una relación de estima y amistad recíproca, actitudes humanas que ayudan mucho al desarrollo de la ciencia. En 1254, Alberto fue elegido provincial de la provincia teutónica de los padres dominicos, que comprendía comunidades difundidas en un vasto territorio del centro y del norte de Europa. Se distinguió por el celo con el que ejerció este ministerio, visitando las comunidades y recordando constantemente a los hermanos la fidelidad a las enseñanzas y al ejemplo de Santo Domingo de Guzmán. Sus dotes no se le escaparon al papa de aquella época, Alejandro IV, que quiso a Alberto durante un cierto tiempo junto a sí en Anagni, donde los papas residían con frecuencia, en la misma Roma y en Viterbo, para valerse de sus asesoramientos teológicos. El mismo sumo pontífice lo nombró obispo de Ratisbona, una diócesis grande y famosa que se encontraba, sin embargo, en un momento difícil. Entre 1260 y 1262, Alberto llevó a cabo ese ministerio con dedicación incansable, consiguiendo llevar paz y concordia a la ciudad, reorganizar parroquias y conventos y dar un nuevo impulso a las actividades caritativas. En los años 1263-64, Alberto predicaba en Alemania y en Bohemia, encargado por el Papa Urbano IV, para volver después a Colonia y retomar su misión de profesor, de investigador y de escritor. Siendo hombre de oración, de ciencia y de caridad, gozaba de gran autoridad en sus intervenciones en varias circunstancias de la Iglesia y de la sociedad social de la época. Fue sobre todo hombre de reconciliación y de paz en Colonia, donde el arzobispo había entrado en dura confrontación con las instituciones ciudadanas. Se prodigó durante el desarrollo del Concilio de León en 1274, convocado por el Papa Gregorio X, para favorecer la unión entre la Iglesia latina y la griega, tras la separación del gran cisma de Oriente del año 1054. Aclaró el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Miren, es curioso, Santo Tomás de Aquino fue alumno de San Alberto. Sin embargo, San Alberto vivió mucho más tiempo que Santo Tomás. Tan es así que San Alberto vio nacer, acompañó, fue su maestro, fue su mentor y finalmente vio morir a Santo Tomás de Aquino, que fue un santo que murió muy joven. San Alberto fue su maestro y además lo sobrevivió 6 años, es decir, a Tomás de Aquino, y lo defendió contra muchos detractores. Y Santo Tomás había sido objeto de rechazos e incluso de condenas, precisamente, sobre todo injustificadas e injustas. San Alberto murió en la celda de su convento de la Santa Cruz en Colonia
en el año 1280 y bien pronto fue venerado por sus hermanos. La Iglesia lo propuso al culto de los fieles con la beatificación en 1622 y con la canonización en 1931, cuando el Papa Pío XI lo proclamó doctor de la Iglesia. Se trataba de un reconocimiento sin duda apropiado para este gran hombre de Dios e insigne investigador, no solo de las verdades de la fe, sino de muchísimos otros sectores del saber. De hecho, echando una mirada a los títulos enciclopédicos, le llevaron a ocuparse no solo de filosofía y de teología, como otros contemporáneos, sino también de toda otra disciplina entonces conocida, de la física a la química, de la astronomía a la mineralogía, de la botánica a la zoología. Por este motivo, el Papa Pío XII lo nombró patrono de quienes cultivan las ciencias naturales y se le llama también doctor universal, precisamente por la vastedad de sus intereses y de su saber. Ciertamente, los métodos científicos utilizados por San Alberto Magno no son los que se afirmarían en los siglos sucesivos. Su método consistía simplemente en la observación, en la descripción y en la clasificación de los fenómenos estudiados. Pero así abrió seguramente la puerta a trabajos de ciencia futuros. Él tiene mucho que enseñarnos aún, dice Benedicto XVI. Sobre todo, San Alberto muestra que entre fe y ciencia no hay oposición, a pesar de que algunos episodios de incomprensión se han registrado en la historia. Un hombre de fe y de oración, como fue San Alberto Magno, puede cultivar serenamente el estudio de las ciencias naturales y progresar en el conocimiento del micro y del macrocosmos, descubriendo las leyes propias de la materia, ya que todo esto concurre a alimentar la sed y el amor de Dios. La Biblia nos habla de la creación como del primer lenguaje a través del cual Dios, que es suma inteligencia, que es el logos, que es la razón, nos revela algo de sí mismo. El libro de la sabiduría, por ejemplo, afirma que los fenómenos de la naturaleza, dotados de grandeza y de belleza, son como las obras de un artista, a través de las cuales, por analogía, podemos conocer al autor de la creación. Con una similitud clásica en la Edad Media y en el Renacimiento, se puede comparar el mundo natural a un libro escrito por Dios, que nosotros leemos en base a las diversas aproximaciones de las ciencias. Esto lo demostró en sus discursos a los participantes, hablo de Benedicto XVI, a la plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, el 31 de octubre del 2008. Y dice Benedicto: ¿cuántos científicos, de hecho, tras las huellas de San Alberto Magno, han llevado adelante sus investigaciones, inspirados por el asombro y la gratitud frente al mundo que a sus ojos de investigadores y de creyentes aparecía y aparece como obra buena de un creador sabio y amoroso? El estudio científico se transforma entonces en un himno de alabanza. Lo había comprendido bien un gran astrofísico de nuestros tiempos, del que se ha iniciado la causa de beatificación, Enrico Medi, el cual escribió: «Oh, ustedes misteriosas galaxias, yo las veo, las calculo, las entiendo, las estudio y las descubro, las penetro y las recojo. De ustedes tomo la luz y hago ciencia de ella. Tomo el movimiento y lo hago sabiduría. Tomo las chispas de colores y las hago poesía. Tomo estrellas en mis manos y temblando en la unidad de mi ser, las celebro sobre ustedes mismas y en oración las pongo ante el Creador, a quien solo por mi medio ustedes estrellas pueden adorar». Hablando de que solo el hombre puede adorar a Dios, San Alberto Magno nos recuerda que entre ciencia y fe hay amistad y que los hombres de ciencia pueden recorrer a través de su vocación el estudio de la naturaleza, un auténtico y fascinante recorrido de santidad. Su extraordinaria apertura de mente se revela también en una operación cultural que él emprendió con éxito, es decir, en la acogida y en la valoración del pensamiento de Aristóteles, dice Benedicto XVI,
sobre Alberto Magno. En los tiempos de San Alberto, de hecho, se estaba difundiendo el conocimiento de numerosas obras de este gran filósofo griego, vivido en el siglo IV antes de Cristo, sobre todo en el ámbito de la ética y de la metafísica. Estas demostraban la fuerza de la razón, explicaban con lucidez y claridad el sentido y la estructura de la realidad, su inteligibilidad, el valor y el fin de las acciones humanas. San Alberto Magno abrió la puerta a la recepción completa de la filosofía de Aristóteles en la filosofía y teología medieval, una recepción elaborada después de modo definitivo por Santo Tomás de Aquino. Esta recepción de una filosofía, digamos, pagana, precristiana, fue una auténtica revolución cultural para aquel tiempo. Y sin embargo, muchos pensadores cristianos temían a la filosofía de Aristóteles, la filosofía no cristiana, sobre todo porque esta, presentada por sus comentaristas árabes, había sido interpretada de modo que aparecía, al menos en algunos puntos, como irreconciliable con la fe cristiana. Se planteaba entonces un dilema: fe y razón, ¿se contradicen entre ellas o no? Aquí está uno de los grandes méritos de San Alberto. Con rigor científico estudió las obras de Aristóteles, convencido de que todo lo que es realmente racional es compatible con la fe revelada en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, San Alberto Magno contribuyó así a la formación de una filosofía autónoma, distinta de la teología y unida con ella solo por la unidad de la verdad. Así nació en el siglo XIII una clara distinción entre estas dos saberes, filosofía y teología, que, dialogando entre sí, cooperan armoniosamente al descubrimiento de la auténtica vocación del hombre, sediento de verdad y de felicidad. Es sobre todo la teología, definida por San Alberto como ciencia afectiva, la que indica al hombre su llamada a la alegría eterna, una alegría que brota de la plena adhesión a la verdad. San Alberto Magno fue capaz de comunicar estos conceptos de modo sencillo y comprensible. Auténtico hijo de Santo Domingo de Guzmán, predicaba de buen grado al pueblo de Dios, que quedaba prendado de su palabra y de su ejemplo de vida. Queridos hermanos y hermanas, dice Benedicto XVI, oremos al Señor para que no falten nunca en la Santa Iglesia teólogos doctos, píos y sabios como San Alberto Magno, y que nos ayude a cada uno de nosotros a hacer propia la fórmula de la santidad que él siguió en su vida. Querer todo lo que yo quiero para gloria de Dios, como Dios quiere para su gloria todo lo que él quiere. Repito la frase de San Alberto, amigos, ojalá la podamos adoptar para nuestra práctica. Debemos querer todo lo que yo quiero para gloria de Dios, como Dios quiere para su gloria todo lo que él quiere. Es decir, conformarse siempre a la voluntad de Dios para querer y hacer solo y siempre todo lo que hacemos para su gloria. También, y por último, San Alberto probablemente en su última aparición que hizo en público, que tuvo lugar 3 años más tarde de una discusión cuando el obispo de París, Esteban Tampier, y otros personajes atacaron violentamente ciertos escritos de Santo Tomás de Aquino. San Alberto partió apresuradamente a París para defender la doctrina de su difunto discípulo, que coincidía en muchos puntos con la suya, y propuso a la universidad que le diese la oportunidad de responder personalmente a los ataques, pero ni aún así consiguió evitar que se condenasen en París ciertos puntos. En 1278, cuando dictaba una clase, le falló súbitamente la memoria y perdió la agudeza del entendimiento. Pero antes de eso, recuerda él que tuvo una visión, que llamaba la visión de la escalera. San Alberto había dicho que de joven le costaban los estudios y que por eso una noche dispuso huir del colegio donde estudiaba. Pero al tratar de huir por una escalera colgada de una pared, cuando llegó a la parte de arriba se encontró con Nuestra Señora, la Virgen María, que le dijo: Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí que soy causa de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa.
Y para que sepas que sí fui yo quien te lo concedí, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Fíjense, y así se cumplió. Aquello sucedió como la Virgen dijo. 2 años después, a los 74 años, murió apaciblemente, sin que hubiese padecido antes enfermedad alguna, cuando se hallaba sentado conversando con sus hermanos en Colonia. Era el 15 de noviembre de 1280. Se había mandado a construir de antemano su propia tumba, ante la cual, como ya dijimos, todos los días iba a rezar el santo oficio de los difuntos. El Papa Pío XI, en la carta decretal, proclamó a Alberto Magno doctor de la Iglesia, lo que equivalía, como ya lo mencionamos, a la canonización, e imponía a toda la Iglesia de Occidente la obligación de celebrar su fiesta. San Alberto, según dijo el sumo pontífice, poseyó en el más alto grado el don raro y divino del espíritu científico. Es exactamente el tipo de santo que puede inspirar a nuestra época, dice Benedicto XVI sobre San Alberto, que busca con tantas ansias la paz y tiene tanta esperanza en sus descubrimientos científicos. San Alberto es el patrono de los estudiantes, de las ciencias naturales, de los científicos y de todos los estudiosos, amigos. Y este es este personaje, otro gran doctor de la Iglesia, que como ya hemos dicho, qué colección tan preciosa tenemos de seres humanos, que aquí en Fe y Razón estamos compartiendo con ustedes con una esperanza, amigos, que los rescatemos y aprendamos de ellos lo que lograron en sus vidas para vencer nuestros propios temores, nuestras propias dudas. Urge ahora más que nunca, amigos, que se practique el cristianismo. Ya basta nada más de rezar y de pedir. Es hora de vivir el cristianismo. Vemos cómo estos grandes santos, amigos de la Iglesia, descubrieron este gran principio. Cristo vino a formar una iglesia, es decir, un pueblo, pero para practicar sus enseñanzas, no solo para aprendérnoslas. Ahí está el problema del mundo actual, de México y de todos los pueblos del mundo, amigos. Porque si desatendemos esta parte de nuestra fe y solo rezamos pero no actuamos, pues ¿de qué sirve? Seamos honestos y seamos sinceros. Si yo rezo el Padre Nuestro y no perdono a mi amigo, pues ¿qué estoy rezando? Cuando en el Padre Nuestro decimos, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como poner un ejemplo de muchos. Si se fijan en el Padre Nuestro, le estamos diciendo a Dios que nosotros perdonamos a los otros, que por eso le pedimos a Él que nos perdone. Pero hay mucha gente que reza el Padre Nuestro con toda devoción, pero no puede ver a un vecino, a un familiar, a un amigo, por el odio, por la envidia o por la soberbia. Cuidado, amigos. El cristianismo que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo y que lo manifestó y lo testimonió con su muerte en la cruz, es para practicarlo, amigos. Por eso nos critican los que no creen, porque no practicamos lo que nos enseñó Jesús. Pero vayamos a un breve corte, amigos, y volvemos con ustedes. No se vayan, escríbanos a feyrazon@mariavision.com. Volvemos.